Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pastel frío. Hoy un pastel perfecto para cualquier ocasión, pero ahora que tenemos a la vuelta de la esquina las navidades, nos viene ideal. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando el primer relleno y para el primer relleno vamos a necesitar 8 palitos de cangrejo, contando también con este que ahora lo voy a cortar a continuación. Lo he dejado para que veáis cuál es el palito de cangrejo y también el tamaño que yo estoy utilizando. 3 huevos cocidos. Y como estáis viendo, todos los ingredientes que estoy añadiendo están cortados en trocitos pequeños. ¿Por qué? Para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que cortar la porción de nuestro pastel. Añadimos 52 gramos de atún, que equivale a una lata. Y ahora viene la parte de la mayonesa. Voy a añadir 2 cucharadas de mayonesa. La mayonesa que estoy utilizando en esta receta es comprada. Ahora que queremos añadir mayonesa un poquito más baja en calorías, os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción y en el primer comentario de mayonesas más ligeras de mi otro canal. Vais a encontrar mayonesas sin huevos, sin aceite, nada, para que elijáis la que más os guste. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, a continuación vamos con el segundo relleno. Y para el segundo relleno vamos a necesitar 800 gramos de langostino ya cocido. Perfectamente lo podéis cambiar por gamba, camarones, lo que más os guste a vosotros. Ahora, tener en cuenta que lo que elijáis, vamos a reservar luego unos poquitos para terminar con decoración con los langostinos, o gambas o camarones, lo que hayáis elegido. Pelamos, una vez ya los tenemos pelados. Estos son los que yo os comentaba que lo he dejado para luego lo último, para decorar. Y ahora estos que hemos pelado, a ver, coloco esto aquí, colocamos la tabla, los vamos a cortar en trocitos pequeños, aproximadamente unos 4 trocitos, así como estáis viendo la imagen. Seguimos cortando el resto. Y una vez ya los tenemos, ¿qué vamos a necesitar para este relleno? Pues tan solamente 2 rodajas de piña en almíbar, bien escurridas. Que no os gusta la piña o no tenemos en ese momento en casa y tenemos manzana, perfectamente lo podéis cambiar por manzana. Podéis cambiarlo por lo que a vosotros más os guste. De nuevo vamos a añadir 2 cucharadas de mayonesa y de nuevo vamos a mezclar. Ya tenemos nuestro segundo relleno. ¿Habéis visto qué fácil? Pero queda un bocado espectacular porque el langostino o el marisco que hayáis elegido con la piña le va, vamos, de 10. Una vez ya lo tenemos mezclado, vamos a por el tercer y último relleno. Para el tercer y último relleno vamos a necesitar 5 pepinillos en vinagre. Mirad el tamaño que yo estoy utilizando para esta receta, pero esto va a ser un poquito a nuestro gusto. Que no nos gusta el pepinillo y lo queremos cambiar por aceituna, perfectamente lo podéis hacer. Y aquí tengo 250 gramos de salmón ahumado, que también lo vamos a cortar en trozos pequeños. Me cojo un bol que tengo aquí para ir añadiéndole. Cortamos y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto del salmón. Una vez este paso ya le tenemos, pues mirad, a ver, coloco esto aquí, se lo añado el salmón a los pepinillos. Y aquí tengo un cuarto de cebolla picada en trocitos bien chiquititos. Perfectamente la podéis cambiar por cebolleta, cebolla roja, cebolla morada, nada, por la que más os guste. Y también de nuevo vamos a añadir 2 cucharadas de mayonesa. De nuevo vamos a mezclar. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, vamos a montar nuestro pastel. Para nuestro pastel vamos a necesitar pan de molde. El pan de molde que yo estoy utilizando en esta receta no tiene bordes, pero si el vuestro tuviera bordes, pues nada, tan fácil como cortarle y sería exactamente lo mismo. El pastel lo vamos a preparar en un molde de 22 centímetros. Vamos a colocar el pan cubriendo toda la base, así que quede bien cubierto todo. Y cuando nos queda un trocito, tan fácil como cortar,
Dejar un trozo, si el trozo que ha aproximado es así, por ejemplo, un dedo, pasaros el corte, un dedo y medio, porque queda mejor que quede bien apretadito el pan a que no quede demasiado suelto. Entonces forramos nuestra base, me vengo para acá para que se vea mejor. Vamos cortando, aquí le pide media rebanada, pues le colocamos media rebanada. ¿Veis? Aunque quede un poquito grande, luego lo colocamos con los dedos y queda perfecto. Cortamos un triángulo, colocamos, nada, hasta cubrir toda la base. Esto va a ser como formar un puzzle. Y mi molde es redondo, pero si el vuestro es cuadrado o rectangular, perfectamente lo podéis hacer en los mismos pasos que estamos haciendo en esta receta. Ahora, a continuación, de nuevo, voy a añadir mayonesa, pero le voy a dar una capa finita. En otros comentarios de otros pasteles que tengo, me preguntáis que si lo podéis cambiar más bien de mayonesa por queso. Queso en crema. Perfectamente, sí, lo podéis hacer. Os va a quedar igual de delicioso. Yo le añado mayonesa porque le aporta más jugosidad al pastel. Pero si a vosotros os gusta cambiarlo por queso en crema, queso crema, perfectamente lo podríais hacer. Añadimos el relleno donde tenemos los palitos de cangrejo, el huevo y el atún. Repartimos bien, intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados y también que no quede ningún hueco libre. Una vez ya lo tenemos, que está lisito y tiene la misma cantidad por todos los lados, vamos a volver a repetir el mismo paso. Vamos a cubrir nuestra base con pan. Volvemos a repetir el mismo paso que hemos hecho antes. Si hiciera falta, cortamos, colocamos. Volvemos a añadir otra cucharada de mayonesa para darle esa capa fina que yo os comentaba. Y si habéis elegido queso crema, pues queso crema. Una vez ya lo tenemos, vamos a por el segundo relleno. Que el segundo relleno que vamos a añadir es el de salmón y pepinillo. Ahora volvemos a repartir el relleno intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados y también de que no nos quede ningún hueco libre. Ahí repartimos, alisamos y otro que tenemos. Vamos a por otra base. Volvemos a colocar hasta cubrir toda la base de nuestro molde el pan. Volvemos a añadir mayonesa en mi caso. Repartimos bien. Y añadimos el último relleno que es el de langostinos y piña. Volvemos a repartir, colocar. Y ahora terminamos con una base también de pan de molde. Volvemos a hacer el mismo trabajo, miramos el lado bonito, colocamos. Y ahora para que el corte quede no en la punta sino en el centro, habéis visto que le he metido el corte en el centro. Una vez lo tenemos, le damos así ligeros golpecitos y ahora vamos a tapar con un film porque nos lo llevamos a la nevera. Nada, una receta que la podemos tener preparada con antelación porque perfectamente la podéis tener en la nevera durante toda una noche o como yo que la voy a tener durante un día entero. La tengo durante un día entero porque quiero que coja el pan bien todos los sabores. Transcurrido el tiempo, quitamos el film. El ponerle el film es para que el pan no se nos reseque. De nuevo le añadimos mayonesa y esta vez le voy a añadir un poquito más de mayonesa porque como la decoración que voy a añadir no va a llevar nada de mayonesa, pues entonces para que le aporte un poquito más de jugosidad esta capa se la ha dado un poquito más gruesa de mayonesa.
Limpio los bordes. Aunque voy a desmoldar, pero bueno, es que no me gusta verlo así. Y ahora ya, para decorar, va a ser una decoración bien fácil. Mirad, desmoldamos con mucho cuidado. Vamos a ir despegando muy despacito. Como estáis viendo, ¿veis? El aro va a ir solito. No vamos con prisa. Movemos, que se vaya despegando él solito. Y lo tenemos. Vais a ver qué maravilla. Mirad. ¡Buah! Lo tiene todo este pastel, fácil, rico, ¡buah! Delicioso. Es que toda la familia que viene de rico, delicioso, maravilloso, ¡buah! Le queda corto. Aquí voy a decorar con lechuga. Lechuga variada, he cortado en trocitos pequeños, pero aquí en este momento va a ser también a nuestro gusto. Vamos a elegir la lechuga que a nosotros más nos guste. Y si vosotros tenéis otro tipo de decoración, perfectamente lo podéis cambiar y decorar vuestro pastel a vuestro gusto. Cubrimos toda la base con toda la lechuga que teníamos cortada. A ver... Cubrimos bien, que nos quede luego el pastel bien bonito. Y para decorar, vamos a decorar cuando lo vayamos a llevar casi a la mesa. Y ahora os acordáis que los langostinos que había reservado y veis el pinchito que tiene, pues me sirve para pinchar en el pastel, colocar así y listo. Este mismo paso lo voy a hacer con el resto de los langostinos que tengo ahí en el plato preparado. Cubrimos con la lechuga si le hiciera falta. Y seguimos haciendo el resto. Y aquí ya lo tengo. Mirad qué maravilla, qué fácil, qué rico, qué delicioso. Es que lo tiene todo como os decía antes. Es una receta que podemos tener preparada con antelación, porque sabemos que esos días tenemos muchos preparativos, muchas cenas, muchas comidas, muchos canapés y mucho de todo. Pues este pastel es uno de los que nos puede adelantar, porque lo podemos tener preparado con antelación perfectamente, porque os digo que cuanto más tiempo esté reposando en la nevera, más delicioso está. Vamos a cortar una porción para que veáis cómo queda el bocado por dentro, pero esto es un espectáculo. Vamos, es una fiesta en tu boca. Es que quiero decir tantas cosas, porque como está tan bueno este pastel, quiero que lo hagáis en casa, porque es que estoy segurísima que este pastel no es que os guste a vosotros, sino a todos vuestros invitados les va a encantar. Ya me contaréis. Colocamos esta lechuguita que se ha caído y mirad cómo queda el corte por dentro. ¡Qué maravilla! Y habéis visto qué fácil el cortarle, el servirle, lo bonito que luego queda en la mesa. Mirad. Es que por donde le mires. Es que yo con estas recetas de verdad disfruto un montón. Os voy a enseñar el corte en el plato. Mirad cómo queda en el plato. Queda de maravilla. ¡Buah! Brutal. Ahora mismo me tiene salivando. Vamos. Mirad por este lado. Nada, un pastel para ponerle un monumento, vamos. Ya me contaréis. Este es, vamos, triunfas en la mesa sí o sí. Bocado jugoso, cargado de sabor. Es que lo tiene todo. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.